Junto con el desarrollo industrial, o sea, la introducción de la tecnología a los procesos productivos y económicos, el siglo XIX asiste a otro fenómeno muy importante que va a explicar, a la vez, el desarrollo de las escuelas socialistas y de la moderna organización obrera en la Europa occidental. ¿Y qué es la participación masiva de las masas obreras, urbanas y campesinas en los procesos políticos de la época? Suele decirse que la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa son dos momentos cruciales en la historia del mundo occidental porque asisten a la aparición en el escenario político de los pueblos. Hasta entonces, el pueblo había sido una especie de entidad abstracta a la que los filósofos solían citar, invocar, pero que no había tenido nunca, salvo de modo muy esporádico, una participación real en la vida colectiva. A partir de la Revolución Norteamericana, pero fundamentalmente a partir de los acontecimientos que van a ocurrir en Francia a partir de 1789, el pueblo tiene rostro. Millones, miles de hombres y mujeres se hacen presentes en el espacio público para reclamar su incorporación a la vida social y colectiva en condiciones de igualdad con la minoría dominante, con lo que por entonces se llamaban los privilegiados. La Revolución Francesa, en el periodo que va de 1792 a 1795, la llamada etapa jacobina, mostró lo que podía dar de sí la organización social cuando había voluntad de los pueblos por luchar y por propender a niveles de mayor igualdad y de mayor justicia. Si la Revolución Francesa mostró algo, fue que los oprimidos, los desclasados, los excluidos, los pobres de toda pobreza, podían, a través de un evento masivo, de un evento eminentemente revolucionario, cambiar el curso de los acontecimientos en una dirección que les fuera al menos más favorable. La palabra revolución, desde entonces, quedó asociada con la izquierda y con el socialismo, porque el socialismo va a tener en la gran Revolución Francesa de 1789 uno de sus grandes referentes historiográficos y una de las grandes fuentes de análisis teórico y político para el desarrollo de sus teorías. Esta aparición de los pueblos en la historia, esta aparición de las masas en los procesos políticos, va a ser lo que va a caracterizar el mundo contemporáneo, gran parte del siglo XIX y, por supuesto, el siglo XX. Las masas participando en la política de forma activa, no solo a través del voto y de la lucha por el sufragio, eso que se va a llamar eufemísticamente la democracia, sino cambiando esencialmente el curso de la historia a través de su irrupción brutal, masiva, radical en el proceso político e institucional de las sociedades europeas. La palabra revolución, entonces, va a pasar al lenguaje socialista como uno de los vocablos más importantes del mismo. Y también hay que decir que es erróneo asociar a la idea de la revolución con la figura de Marx. Si bien Marx habló reiteradamente de la revolución, como lo hizo la gran mayoría de los pensadores socialistas de su época y posteriores, el fenómeno revolucionario
no tiene en la cosmovisión de los teóricos europeos una connotación solo filosófica, literaria, sociológica. Tiene una connotación real, empírica, concreta. La revolución había tenido lugar. Había habido un acontecimiento, o varios acontecimientos, que habían acelerado el tiempo histórico de tal modo que habían permitido avanzar de asaltos al conjunto de las sociedades europeas hacia escenarios y situaciones impensadas 30 o 40 años antes. Y por lo tanto, cuando el socialismo hable de revolución, no va a estar refiriéndose a una utopía, sino que lo que va a hacer es proyectar hacia el futuro, proyectar hacia adelante, las consecuencias de un acontecimiento que objetivamente había tenido lugar en la Francia de 1789. Y también hay que decir que el siglo XIX es un siglo de revoluciones y de alzamientos populares. La Revolución Europea de 1830, llamada Revolución de Julio, que tuvo su epicentro en París, pero que se expandió por toda Europa y fue duramente reprimida por las monarquías europeas. La Revolución de 1848, que durante una breve cantidad de meses incendió todo el continente, desde Madrid hasta Moscú y de Copenhague hasta Milán y Sicilia, y los alzamientos obreros y populares de 1870 en Francia y en Bélgica. Además del crecimiento, desarrollo y prosperidad de las organizaciones gremiales y sindicales que van a florecer en el mundo occidental en ese periodo. O sea, las masas revolucionarias, van a terminar conformando eso que para el socialismo es tan importante y que para la historia contemporánea del mundo occidental es tan importante, que es el llamado proletariado industrial o movimiento obrero organizado, que ha sido, podemos decir, la gran herramienta que los pueblos se han dado para la lucha por su liberación y para la lucha por la igualdad en la etapa histórica más cercana a nosotros. Esto es lo que ha generado que se asocie la idea de revolución y la idea de proletariado con el socialismo, porque de alguna manera el socialismo intentó, tanto en Marx como en otros pensadores socialistas, construir una teoría que expresara, de algún modo, los intereses, las expectativas y los sueños de esa enorme masa de personas que hasta entonces habían estado ausentes y silenciosas de la vida política y social de Occidente.